A sus 46 años, Xavi Hernández por fin rompió su silencio. No como jugador, ni como leyenda, sino como un hombre que se dio cuenta de que el fútbol, al más alto nivel, es mucho más brutal que los ideales que una vez predicó. Durante años, Xavi fue el símbolo de la pureza, control, inteligencia, juego de posición. Él creía que el fútbol podía ser entendido, dominado y respetado. Pero cuando regresó al Barcelona como entrenador, la realidad le golpeó como una tormenta. Presión, política, traición, silencio de aquellos en quienes más confiaba. ¿Por qué Xavi, el cerebro del mejor equipo de Pep Guardiola, empezó a cuestionar los mismos principios que él ayudó a crear? ¿Por qué el trabajo de sus sueños se convirtió lentamente en un juicio público? Y a puerta cerrada, Xavi identificó 5 nombres, 5 fuerzas, que hicieron de su tiempo en el Barcelona una batalla constante. Esto no es odio, es decepción. Número 5. Joan Laporta. Cuando Xavi Hernández regresó al Barcelona, creía que volvía a casa para compartir una visión, pero muy pronto descubrió que el poder hablaba más fuerte que el fútbol. A puerta cerrada, se tomaban decisiones claves sin su aprobación, se hacían promesas de fichajes que luego se retiraban discretamente, y la planificación a largo plazo se sacrificaba por la supervivencia política a corto plazo. Más tarde, fuentes internas revelaron que Xavi a veces se enteraba de las decisiones sobre la plantilla por periodistas, en lugar de por el propio presidente, una humillación para un hombre que una vez dictó el ritmo del mejor centro del campo de la historia. En privado, Xavi, según se dice, admitió que las derrotas no le dolían tanto como la incoherencia, porque se le pedía que defendiera elecciones que nunca controló realmente. Laporta quería resultados inmediatos, optimismo público y obediencia, mientras que Xavi exigía paciencia, estructura y lógica futbolística. Cada rueda de prensa se convertía en una sutil lucha de poder, cada punto perdido un recordatorio de que la confianza era frágil, condicional y fácilmente reemplazable. Poco a poco, el sueño de reconstruir el Barcelona de la manera correcta empezó a resquebrajarse, y Xavi se dio cuenta de que su mayor batalla ya no estaba en el campo, sino dentro de la misma institución que una vez encarnó. Número 4. Frenkie de Jong. Para Xavi, Frenkie debía ser el latido de su sistema, el reflejo moderno más cercano del fútbol que él mismo una vez jugó. Pero en cambio, la relación se convirtió en una frustración silenciosa. Xavi quería que de Jong tomara el control, que impusiera el ritmo, que liderara el centro del campo intelectualmente. Pero lo que a menudo veía era indecisión, adaptación sin dominio y un jugador atrapado entre identidades. Fuentes internas dicen que Xavi cortegió repetidamente a Frenkie en público, mientras en privado cuestionaba si alguna vez podría convertirse verdaderamente en el líder que el Barcelona necesitaba. La saga del contrato, la presión por el traspaso y el ruido constante de la directiva solo profundizaron la distancia, convirtiendo una cuestión futbolística en una psicológica. Xavi nunca dudó del talento de Jong, pero sí de su voluntad de asumir plenamente la responsabilidad en el caos, y esa duda envenenó lentamente la confianza entre entrenador y jugador. En un equipo desesperado por autoridad en el campo, esta tensión no resuelta simbolizaba un problema más profundo. El Barcelona tenía talento, pero no suficientes hombres listos para cargar con el peso del escudo cuando todo empezaba a desmoronarse. Número 3. Gerard Piqué. Para Xavi, manejar a Piqué no era cuestión de tácticas, sino de autoridad. Porque cuando una leyenda se niega a desvanecerse en silencio, el vestuario lo siente de inmediato. Piqué era un símbolo del antiguo Barcelona, poderoso, vocal, protegido por la historia. Sin embargo, Xavi necesitaba disciplina, equilibrio y sacrificio por el colectivo. Fuentes internas recordaron momentos en los que Xavi sintió que su mensaje se debilitaba en el instante en que Piqué cuestionaba las decisiones indirectamente, a través de gestos, entrevistas o el silencio. Públicamente, Xavi mostró respeto, protegiéndolo como ícono del club, pero en privado comprendía el peligro de un liderazgo dividido. Cada vez que Piqué era titular, los defensas más jóvenes dudaban en crecer, y cada vez que era suplente, el ruido exterior se intensificaba. Xavi estaba atrapado entre la lealtad y la evolución, entre la gratitud y la necesidad. Cuando Piqué finalmente se retiró, el alivio se mezcló con el arrepentimiento, porque Xavi se dio cuenta de que dejar ir a las leyendas no es solo una decisión futbolística, es un acto político, y en el Barcelona,
La política siempre deja cicatrices. Número 2. Pep Guardiola. Incluso sin hablar, la presencia de Pep atormentaba a Xavi cada día, porque cuando eres el alumno del mejor maestro, la comparación se convierte en un castigo silencioso. Los medios nunca le preguntaron a Xavi en quién intentaba convertirse, solo le preguntaron por qué no era Pep, por qué el Barcelona ya no se parecía al de 2009, por qué el control ya no garantizaba la victoria. Fuentes internas revelaron que Xavi se sentía atrapado por un legado imposible, esperado a recrear un equipo construido alrededor de Messi, Xavi e Iniesta, sin las mismas herramientas, tiempo o protección. Cada elección táctica se medía contra el modelo de Guardiola. Cada derrota se enmarcaba como una traición a los valores cruifistas. Xavi admiraba profundamente a Pep, pero la admiración se convirtió lentamente en presión, porque el Barcelona no quería evolución, quería resurrección. Al intentar honrar a su mentor, Xavi descubrió la cruel verdad. Vivir en la era dorada de otro hombre puede asfixiar incluso a la mente más inteligente, y la sombra de Pep Guardiola se convirtió en uno de los pesos más pesados que jamás cargó. Número 1. El propio Xavi Hernández. Al final, la confrontación más dolorosa fue interna, porque Xavi se dio cuenta lentamente de que su mayor enemigo no era la Junta, ni los jugadores, ni siquiera las insoportables comparaciones, sino sus propias creencias. Llegó al Barcelona convencido de que la lógica futbolística siempre ganaría, que las ideas eran más fuertes que el caos, que la lealtad a una filosofía podía protegerlo del fracaso. Pero la realidad desmanteló esa ilusión pieza por pieza. Fuentes internas describen largas noches de dudas, momentos en los que Xavi cuestionó si sus principios eran demasiado rígidos para el fútbol moderno, si había confiado más en el sistema que en las personas que lo conformaban. Defendió a los jugadores públicamente, absorbió la presión en silencio y se negó a jugar los juegos políticos necesarios para sobrevivir. Y cuando los resultados se derrumbaron, se quedó solo, expuesto por los mismos valores que se negó a traicionar. Xavi no perdió por falta de inteligencia o pasión, perdió porque creyó que el Barcelona todavía podía ser el Barcelona en un mundo que ya no espera, ya no perdona y ya no protege a los idealistas. Su silencio tras el despido lo dijo todo, porque a veces la verdad más difícil es aceptar que ser fiel a uno mismo puede costarte el trabajo que más amabas. Tras el despido, Xavi Hernández no explotó, no acusó, no quemó puentes, porque ese silencio fue en sí mismo una declaración. Se marchó sabiendo que había protegido a la institución incluso cuando ésta ya no le protegía a él, y esa contención moldeó cómo la historia juzgaría su mandato. Algunos lo llamaron ingenuo, otros lo llamaron terco, pero fuentes internas insisten en que Xavi nunca traicionó su creencia fundamental. El fútbol debe jugarse con significado, no con miedo. El tiempo ya ha suavizado el ruido, permitiendo que surja una pregunta más honesta. ¿Fue Xavi realmente un fracaso? ¿O fue simplemente un entrenador que llegó antes de que el Barcelona estuviera listo para ser honesto consigo mismo? Su legado no se define por trofeos o clasificaciones, sino por la línea que se negó a cruzar, la identidad que intentó defender en una era obsesionada con los atajos. Y mientras el Barcelona sigue buscando estabilidad, una verdad incómoda pero innegable permanece. Perder a Xavi puede no haber resuelto los problemas más profundos del club. Puede que solo haya retrasado el momento en que finalmente deban enfrentarlos. Si esta historia te hizo cuestionar lo que realmente sucede entre bastidores en los clubes de fútbol más grandes, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartir, porque el próximo nombre en esta lista podría sorprenderte aún más.